Señor López, su hijo nunca ha estado ingresado aquí. La enfermera me miró con compasión, pero sus palabras me atravesaron como un cuchillo. En ese instante supe que el cáncer no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Sentí que el aire del hospital olía a mentira, a esas mentiras que nacen despacio, con voz temblorosa, y acaban devorándolo todo. Me quedé quieto, mirando el suelo brillante, las líneas amarillas que marcaban el pasillo, y pensé en las veces que había cruzado esa misma mirada de orgullo con mi hijo, sin saber que estaba frente a un desconocido. Pero todo empezó unas semanas antes, en mi taller, entre el ruido de una llave inglesa y el olor a aceite viejo. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez confiaste tanto que no viste venir la mentira. Allí, donde siempre creí que nada podría sorprenderme, fue donde escuché por primera vez su voz rota al otro lado del teléfono. Papá, el tratamiento es caro, me dijo, sin saber aún el precio de su mentira. Me llamo Antonio López García, tengo 66 años, y toda mi vida he vivido en Toledo, en la misma casa donde nacieron mis recuerdos y murieron mis padres. Fui mecánico, desde los 17 hasta el día en que el cuerpo me pidió descanso. He pasado más horas bajo un capó que en el salón de mi casa. Mi taller olía a gasolina, a hierro caliente y a café recalentado. Era mi refugio, mi pequeño mundo ordenado. Mi mujer, Rosa, siempre decía que el taller era mi segunda piel. Un día vas a dormir allí, me repetía sonriendo, con esa mezcla de cariño y resignación que solo las mujeres pacientes conservan. Juntos criamos a nuestro único hijo, Javier, un muchacho inteligente, inquieto, con ese brillo en los ojos que mezcla encanto y peligro. Rosa decía que lo habíamos consentido demasiado, y tenía razón. Cuando pedía algo, encontraba siempre una excusa, un motivo, una urgencia que me hacía ceder. Quizás porque nunca supe decirle no. Después de jubilarme, la rutina era sencilla. Levantarme temprano, pasear hasta la plaza, leer el periódico en el bar de Julián, y luego pasar la tarde en el taller, reparando alguna moto vieja solo por entretener las manos. Los domingos, arroz en familia. Nada extraordinario, pero era mi forma de estar en paz. Creía que todo lo importante en la vida ya lo había vivido. El esfuerzo, la crianza, la vejez tranquila. No imaginaba que lo más duro aún estaba por llegar. Era una tarde fría de enero, de esas en que el aire entra por las rendijas del portón del taller y te corta la piel. Estaba ajustando una vieja bultacometralla, regalo de un cliente que no volvió a recogerla, cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me hizo sonreír. Javi. No hablábamos tanto como antes, así que contesté enseguida, limpiándome las manos con el trapo. ¿Qué pasa, hijo? Al otro lado, silencio. Luego, una respiración entrecortada. Papá, tengo cáncer en los pulmones. El ruido del taller se detuvo de golpe. Ni el motor ni mi corazón supieron qué hacer. ¿Qué dices? Es agresivo, papá, pero hay una esperanza. Un tratamiento nuevo. Las herramientas me cayeron de las manos y el golpe metálico hizo que Rosa saliera corriendo desde la cocina. Me encontró blanco, con el teléfono en el aire. ¿Qué ocurre, Antonio? Yo solo pude murmurar. Nuestro hijo está enfermo. Aquella noche fue la primera sin sueño en mucho tiempo. Javier nos explicó que en el Hospital Clínico de Madrid le habían ofrecido un tratamiento experimental con una máquina traída de Estados Unidos, capaz, según él, de eliminar tumores sin cirugía. Sonaba técnico, complejo, esperanzador. Papá, cuesta 48.000 euros. Sin eso, no llego al verano. Rosa se llevó las manos a la cara, como si intentara apartar el destino. Yo abrí la libreta del banco, mis ahorros de toda una vida, el dinero de la jubilación, la venta de un pequeño terreno, todo lo que había guardado pensando en él. Miré a Rosa. Ella no dijo nada, pero en su silencio había un «haz lo que tengas que hacer». No te preocupes, hijo. Haremos lo que sea necesario.
Esa misma semana vendí el coche, un Renault Laguna que me acompañó 15 años. Empeñé las herramientas más viejas del taller, las que heredé de mi padre, con su nombre grabado en el mango. Me dolió más que perder el coche. Cada pieza que entregaba era un trozo de historia familiar, una forma de decirle a mi hijo: toma, esto también te pertenece. Javier vino el jueves siguiente a recoger el dinero. Se le veía nervioso, pero lo atribuía al miedo, a la ansiedad de un hombre que se enfrenta a su destino. Llevaba una bufanda oscura y ojeras que parecían auténticas. Nos abrazó con fuerza. Papá, esto me salvará la vida. Os prometo que cuando esté bien, os devolveré todo. Rosa lloró en silencio, y yo, intentando disimular el temblor de mi voz, solo le dije: cuida de ti, hijo. Lo demás no importa. Cuando cerró la puerta, el silencio en la casa pesó como plomo. Rosa se quedó mirando la foto de la comunión de Javier, apoyada sobre el mueble del salón. Dios mío, Antonio, si le pasa algo, yo no lo resistiré. La abracé sin saber que en ese momento no empezaba una enfermedad, sino una mentira. Durante los días siguientes, Javier enviaba mensajes cortos. Me encuentro débil. Mañana tengo la segunda sesión. Los médicos dicen que estoy respondiendo bien. Rosa los leía en voz alta, con una mezcla de alivio y fe. Yo, en cambio, sentía una punzada extraña, una duda que no sabía nombrar. A veces, cuando la casa dormía, me levantaba a mirar la libreta del banco. No por el dinero, eso no me importaba, sino porque cada cifra me recordaba la fragilidad del amor de un padre. Lo fácil que es entregar la vida sin preguntar, sin sospechar. Pensaba en la palabra esperanza, y me consolaba con ella, como si fuera una promesa escrita en piedra. Aún no sabía que lo que estaba curando no era un cuerpo, sino la herida más antigua que puede tener un hombre: creer en su propio hijo hasta que la verdad lo desangra. Javier volvió a llamarnos una tarde lluviosa, apenas 3 días después de haber recogido el dinero. Recuerdo perfectamente su tono, quebrado, pero convincente. Papá, he hablado con el doctor Carranza. Dicen que puedo empezar el tratamiento el lunes, pero tengo que pagar la primera fase por adelantado. Si no lo hago, pierdo la plaza. Aquel pierdo la plaza me atravesó como una alarma. No sonaba a enfermedad, sino a trámite. Pero yo no quería escuchar la duda. Quería aferrarme a la fe. Rosa, desde el otro lado del sofá, me miraba con los ojos húmedos. Antonio, si hace falta, vendemos las joyas de mi madre. Él es nuestro hijo. Y las vendimos. Unas arracadas antiguas, una medalla de oro, el reloj que su padre trajo de la mili. Todo se convirtió en billetes que Javier vino a recoger al día siguiente. Esta vez no lloró. Solo dijo: no sabéis lo que significa esto para mí. Y se marchó deprisa, sin quedarse a cenar. Durante los días siguientes, Rosa se volcó en cuidar su ausencia. Preparaba caldos, los guardaba en tuppers, se los enviábamos en el autobús con un mensajero. Para que coma algo caliente después del tratamiento, decía ella. Yo asentía, sin ganas de romperle el corazón. Cada noche, Javier mandaba un mensaje breve. Estoy agotado, pero luchando. El médico dice que hay esperanza. Os quiero. A veces añadía un emoticono de manos rezando. Rosa los guardaba en una carpeta del móvil, como si fueran partes de un milagro. Yo, en cambio, empecé a notar pequeños desajustes, como tornillos que se aflojan en un motor. Un día le pedí el número del hospital para hablar con el médico, y él cambió de tema. Otro, Rosa insistió en acompañarlo a Madrid, y él se negó con una excusa. Mamá, el tratamiento es muy delicado. No dejan entrar a familiares. Es por protocolo. Dijo protocolo, como quien recita algo aprendido. Su voz ya no sonaba enferma, sonaba ensayada. Esa noche, mientras Rosa lloraba en la habitación, yo me quedé sentado en el pasillo, mirando el suelo. No podía dormir. A eso de las 2 de la madrugada llamé a un viejo amigo, Luis Morales, médico en el hospital clínico.
Le conté la historia, intentando no parecer un loco esperanzado. Le di el nombre del doctor que Javier había mencionado, Eduardo Carranza. Luis tardó poco en responder. Antonio, no tenemos ningún oncólogo con ese nombre. Y aquí no hay ningún tratamiento experimental de ese tipo. Sentí que el aire se me helaba en los pulmones. La voz se me quebró. ¿Estás seguro, Luis? Quizás sea otra unidad, algo privado dentro del hospital. Te aseguro que no. Si tu hijo está tratándose, no es aquí. Colgué sin saber qué hacer. Rosa dormía. Yo me quedé mirando sus manos, las mismas que habían criado, limpiado y rezado por ese muchacho. Y pensé, si esto es mentira, la va a matar. Al día siguiente, con el corazón latiendo como un motor desajustado, conduje hasta Madrid. Era un jueves gris. Llevé conmigo una carpeta con los recibos de la transferencia y la dirección del supuesto centro donde se trataba, Clínica San Telmo. Entré en recepción, temblando. Buenos días, mi hijo, Javier López, recibe aquí un tratamiento experimental contra el cáncer. La recepcionista tecleó unos segundos, sin levantar la vista. Lo siento, señor, no tenemos ningún paciente con ese nombre. Quise pensar que se trataba de un error, que quizá estaba en otra sede. Pregunté por el doctor Carranza. No hay ningún médico con ese nombre en esta clínica, añadió la mujer con tono mecánico. Salí de allí con un nudo en la garganta. El cielo de Madrid estaba bajo, gris, amenazando lluvia. Me quedé quieto unos minutos frente a la puerta, sin saber hacia dónde caminar. Y entonces, al cruzar la calle hacia el aparcamiento, algo me detuvo. Un Seat Cupra rojo reluciente, idéntico al que Javier siempre había querido. Dentro, él sonreía, con gafas de sol, abrazando a una chica rubia que reía a carcajadas. El enfermo terminal, el hijo que decía no poder levantarse de la cama, estaba allí, con vida, salud y dinero. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sé cuánto tiempo me quedé observando aquella escena. El ruido de los coches, el murmullo de la ciudad, todo desapareció. Solo veía sus manos sobre el volante, el brillo del reloj nuevo en su muñeca, la manera en que apartaba un mechón del cabello de ella. Esa naturalidad fue lo que más dolió. Ni culpa, ni miedo. Solo alegría. Era como si el hijo que crió hubiera muerto. Y otro, más frío, más joven, más ajeno, ocupase su lugar. De vuelta a Toledo, el silencio en el coche era insoportable. Me detuve en una gasolinera a mitad de camino. Encendí un cigarrillo después de 20 años sin fumar. El humo me raspó la garganta, pero no lo apagué. Esto no puede ser cierto, repetía. Quizá lo malinterpreté. Quizá la chica es enfermera. Quizá. Pero en el fondo lo sabía. No había ningún tratamiento, ningún cáncer, ninguna esperanza. Solo un hijo que había usado la enfermedad para arrancar el dinero de la confianza. Cuando llegué a casa, Rosa estaba preparando la cena. ¿Qué te ha dicho Luis? Me quedé mudo. No podía decírselo. Nada, cariño. Que tengamos fe. Ella sonrió, aliviada. Y yo, por primera vez en mi vida, le mentí a mi mujer. Esa noche no dormí. Abrí el ordenador y empecé a guardar todo. Los mensajes, las capturas, las transferencias, las fechas. No por venganza, sino por necesidad de entender en qué momento mi hijo se había perdido. En una libreta vieja escribí una frase que aún conservo. El amor sin verdad no cura. Mata despacio. Al amanecer, el cielo clareaba sobre los tejados de Toledo. El taller seguía oliendo a aceite y metal, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. Y en silencio, sin lágrimas, hice una promesa que aún cumplo cada día. No volver a entregar mi fe sin pruebas. 2 días después de aquel viaje a Madrid, Rosa insistió en llamar a Javier. Quería escuchar su voz, asegurarse de que estaba bien. Yo, en cambio, aún tenía en la garganta el sabor amargo del humo y de la verdad. Hijo,
Podríamos ir contigo a la próxima sesión, dijo ella con ternura. No, mamá. No se puede. Es un tratamiento muy delicado. No dejan pasar a nadie. Su voz sonaba firme, demasiado firme. Ni un temblor, ni un respiro entrecortado. Nada que recordara a un enfermo. Colgó rápido, con la excusa de que lo llamaban los médicos. Rosa se quedó mirando el teléfono unos segundos, con el ceño fruncido. ¿Te has fijado, Antonio? Ya no tose. Antes no paraba de toser. Debe de estar mejorando, respondí, sin atreverme a mirarla a los ojos. Pero dentro de mí, la sospecha ya era una piedra que no podía tragar. Esa misma noche, después de cenar, Rosa se fue a la habitación. Yo bajé al taller. Encendí la radio, bajito, y me quedé mirando las herramientas que me quedaban. Un martillo oxidado, una llave inglesa sin juego, un destornillador al que se le había borrado el mango. Todo lo que había sido mi vida se resumía en aquel banco de trabajo vacío. Y lo había vaciado por él. Por un hijo que, en ese momento, quizá estaba riendo con una copa en la mano. A eso de las 11, llamé de nuevo a Luis, mi amigo del hospital. Le conté lo que había visto, lo del coche, la chica, todo. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Antonio, no quiero meterme, pero eso pinta muy feo. Si quieres, puedo preguntar en otras clínicas privadas. No, ya lo haré yo. Pasé el día siguiente recorriendo hospitales y clínicas de Madrid, una por una. En cada recepción, la misma escena. Una sonrisa educada, unos clics en el teclado, y después el mismo silencio incómodo. No, señor. No tenemos ningún paciente con ese nombre. Volví a Toledo al anochecer. El sol se escondía tras los molinos de Consuegra, y la carretera parecía infinita. A mitad del trayecto, me invadió una sensación que no había sentido en toda mi vida, vergüenza. No por él, sino por mí. Por haber creído, por no haber dudado antes. Por haber vendido mis recuerdos a cambio de una mentira tan bien dicha. Cuando llegué, Rosa tenía la mesa puesta. Había cocido garbanzos, como cada jueves. Yo no tenía hambre. ¿Te ha dicho algo Javier?, preguntó. Nada, que mañana tiene otra sesión. Ella sonrió, esperanzada. Entonces está luchando. Asentí, tragándome el nudo. A medianoche, me despertó el sonido de su respiración agitada. Rosa lloraba dormida, como una niña. Y ahí, mirándola, comprendí que aún no era el momento de decirle la verdad. No quería matarla con una frase. No quería destruir en un segundo lo poco que aún la sostenía. Durante los días siguientes, fingí creer. Le contestaba a Javier con palabras neutras. Resiste, hijo. // estamos contigo. // tu madre reza cada noche. Y mientras tanto, guardaba pruebas. Capturas de sus redes sociales, recibos de transferencia, mensajes con fechas y horas. Todo. Empecé a notar un patrón. Los días que decía tener sesión, publicaba fotos desde otros lugares. Una terraza en Valencia. Una playa. Una cena. Su sonrisa siempre perfecta. Su piel dorada. Sus ojos sin sombra de enfermedad. El viernes por la tarde, Rosa recibió una llamada de la tía Mercedes. He visto a Javier en Toledo, hija. Iba con una chica muy guapa. Parecía feliz. Rosa se rió, nerviosa. Habrá venido antes del tratamiento, respondió. Pero después, cuando colgó, se le borró la sonrisa. ¿Por qué no me lo dijo? Yo ya no tenía palabras. El castillo de mentiras empezaba a desmoronarse solo. Esa noche, decidí preparar el final. No una venganza, sino un espejo. Un modo de que se viera a sí mismo. Pasé todo el sábado ordenando la carpeta con las pruebas, imprimiendo cada captura, cada recibo. Fui a la papelería de la plaza y pedí que me ayudaran a proyectarlas desde un pendrive. No era un hombre de tecnología, pero la rabia da claridad. El domingo, mientras Rosa cocinaba, le dije, he pensado que cuando Javier termine el tratamiento,
Podríamos hacer una cena. Para celebrarlo. Sus ojos se iluminaron. Sí, sí, eso le animará. Invitemos a mis hermanos, a los vecinos. Que vea cuánto le queremos. Ella no lo sabía, pero aquella cena sería el escenario del final. Durante toda la semana, mantuve la farsa. Le escribí a Javier. El domingo 14 hacemos una cena por ti, hijo. Tu madre quiere verte fuerte. Tardó en contestar. Genial, papá. Me viene bien. Será después de mi última sesión. La ironía me dolió como un golpe. Su última sesión coincidía con la primera noche en que iba a mirarse en el espejo de su mentira. Los días previos fueron de calma tensa. Rosa compró vino, preparó croquetas, limpió la casa como si esperara al papa. Yo apenas hablaba. Cada gesto suyo, cada ilusión, era una puñalada lenta. A veces pensaba en detenerlo todo, en no mostrar nada, en dejar que la vida siguiera. Pero luego recordaba el coche rojo, el reloj en su muñeca, las palabras papá, el tratamiento es caro. Y entonces entendía que ya no podía protegerle. El respeto, me repetía, no se hereda. Se gana o se pierde. El sábado por la noche me quedé solo en el taller, preparando el pendrive. Sobre la mesa, una hoja blanca con un título. El precio de la mentira. Lo miré largo rato antes de guardarlo. No era rabia lo que sentía. Era una tristeza limpia, casi serena. Como si, por fin, comprendiera que el amor también necesita límites. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a filtrarse por las rendijas de la persiana, me serví un café y miré el patio vacío. Las macetas de rosa estaban marchitas. Pensé que en unas horas todo cambiaría. Y, por primera vez desde que empezó aquella farsa, respiré sin miedo. Porque, aunque aún no lo sabía Rosa, el domingo, 14 de abril, no íbamos a celebrar una curación. Íbamos a enterrar una mentira. Y quizás, con ella, recuperar lo único que todavía podía salvarnos, la verdad. El domingo amaneció claro, con un cielo tan limpio que dolía mirarlo. Rosa llevaba despierta desde el alba, moviéndose de un lado a otro de la cocina como un pequeño huracán de ternura. Preparó su mejor cocido, planchó el mantel de lino y colocó flores frescas en el jarrón del centro. Su ilusión era tan grande que la casa parecía más luminosa. Yo la observaba en silencio, con un nudo en el estómago que no se deshacía. Sabía que aquella luz, en unas horas, se convertiría en sombra. Antes de que llegaran los invitados, me encerré en el despacho. Encendí el ordenador y revisé por última vez la carpeta del pendrive. Allí estaba todo: las transferencias bancarias, los mensajes, las capturas de sus redes sociales, las fotos del coche, los recibos de compra. Cada imagen era un clavo que había estado metiendo en mi pecho, uno tras otro, mientras seguía fingiendo ser el padre ingenuo. Me miré al espejo. El reflejo que devolvió el cristal no era el de un hombre airado, sino el de alguien que se había vaciado. Tenía la mirada seca, los párpados caídos, la boca apretada. No buscaba justicia, ni venganza. Solo quería verdad. A eso de las 2, Javier llegó. Lo vi por la ventana antes de que tocara el timbre. Venía con un aire despreocupado, elegante, con una chaqueta cara y el reloj de pulsera que jamás habría podido pagar con su antiguo sueldo. Rosa corrió a abrirle la puerta. «Mi niña», dijo, abrazándolo como si acabara de regresar de la guerra. Él la rodeó con los brazos y le dio 2 besos. «Mamá, estoy mejor. Cansado, pero mejor». Su piel estaba bronceada, sus manos firmes, su voz segura. Ni rastro de enfermedad. Yo me quedé observando desde el umbral, en silencio. Él me saludó con una sonrisa contenida. «Papá». «Javier». Durante la comida, habló sin parar, del supuesto tratamiento, de las sesiones, de la máquina americana. Contaba detalles técnicos, nombres inventados, términos médicos que sonaban bien. Los invitados lo escuchaban fascinados. Yo no apartaba la vista de su rostro.
Tenía la serenidad de quien domina el escenario. Cuando todos terminaron el postre, Rosa se levantó para traer café. Entonces me incorporé despacio. Sentí las miradas sobre mí. Antes del café, quiero mostraros algo, dije. Javier me miró con curiosidad, quizás con un leve destello de inquietud. Saqué el pendrive del bolsillo y lo conecté al televisor. La pantalla se encendió, y en silencio empezó la proyección. Primero, las fotos. Javier en una terraza de hotel en Valencia, con un cóctel en la mano. Javier conduciendo un coche nuevo. Javier sonriendo en una playa. Luego, las capturas. La vida es corta, hay que disfrutarla. Nuevo comienzo, nuevo coche. Los murmullos llenaron el salón. Rosa se llevó las manos a la boca. ¿Qué es esto? Él se levantó de golpe, pálido. Papá, apaga eso. No sabes lo que estás haciendo. Sí, hijo. Lo sé perfectamente. La pantalla mostraba la última imagen. Una transferencia bancaria con el concepto tratamiento médico Javier López. Y debajo, la fecha. Ese dinero, Javier, era el trabajo de toda una vida. El esfuerzo de tus padres, el sacrificio de los nuestros. Y tú lo cambiaste por un coche y unas vacaciones. Su respiración se aceleró. Papá, no fue así. Yo estaba agobiado. Me despidieron del trabajo, necesitaba ayuda. Iba a devolvértelo. ¿Y el cáncer? El tratamiento. Las lágrimas de tu madre. Tenía miedo de decepcionarte. Y en su lugar decidiste destruirnos. El silencio fue absoluto. Rosa lloraba. Los invitados no sabían dónde mirar. Javier se pasó la mano por el pelo, temblando. Papá, no lo entiendes. Tú siempre has sido tan perfecto, tan recto. Yo solo quería que me vieras como alguien digno de tu respeto. El respeto no se mendiga, hijo. Se gana. Saqué entonces 2 papeles de un sobre. Aquí tienes una copia de la denuncia por estafa y la revocación de tu herencia. No busco verte preso, pero sí libre de la mentira. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Rosa intentó acercarse, pero yo levanté la mano. Déjalo, Rosa. Déjale asumir lo que ha hecho. Javier miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de orgullo herido. Esto no tiene arreglo, dijo, y se marchó, cerrando la puerta de un portazo que resonó por toda la casa. Rosa se dejó caer en la silla. Yo me senté frente a ella. Nadie habló. La tarde se fue apagando despacio, hasta que la casa quedó en penumbra. El reloj del comedor marcó las 6, luego las 7. El cocido seguía sobre la mesa, ya frío. Afuera, los vecinos empezaban a irse. Uno de mis hermanos me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo que tenías que hacer. Asentí, sin mirarle. No sentí alivio, ni rabia, solo un cansancio antiguo, el que deja una batalla que no querías pelear. Cuando todos se fueron, Rosa y yo nos quedamos solos. Ella rompió el silencio. Antonio, ¿de verdad era necesario? Sí, respondí. Era necesario que viera lo que se convirtió. Pero es nuestro hijo. Y también fue nuestro verdugo. Esa noche no cenamos. Solo nos sentamos frente a la ventana, escuchando cómo el viento movía las ramas del limonero. El aire traía olor a tierra húmeda, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Dolorosa, pero limpia. Miré las manos de Rosa, aún temblorosas. Las tomé entre las mías. Ya no podremos salvar lo que se rompió, pero al menos ahora sabemos la verdad. Ella asintió, sin palabras, y cuando el reloj marcó la medianoche, apagué la luz del salón. La casa, nuestra casa, por fin respiró. No había risas, ni promesas, ni falsas esperanzas. Solo el sonido del silencio. El mismo silencio que queda después de la tormenta, cuando uno entiende que hay amores que no se pierden. Simplemente se desprenden, como hojas secas de un árbol que, pese a todo, sigue en pie.
Los días posteriores a aquella cena fueron una especie de limbo. Ni Rosa ni yo mencionamos el nombre de Javier. Él tampoco llamó. El teléfono, que antes sonaba cada noche con sus mensajes de me encuentro débil o mañana tengo sesión, se quedó mudo. Y en esa ausencia empezó a crecer una calma extraña, hecha de resignación y cansancio. Rosa pasaba las mañanas regando las plantas, moviéndose despacio, como si buscara consuelo en cada gesto. A veces la sorprendía mirando su móvil, esperando un mensaje que no llegaba. Yo fingía leer el periódico, pero en realidad observaba el reloj de la pared, esperando que el tiempo hiciera su trabajo, borrar el temblor de aquel domingo. Sin embargo, el silencio no siempre es paz. A veces es un eco que no se apaga. Por las noches, cuando el ruido de la calle se extinguía, oía dentro de mí la voz de Javier repitiendo su mentira. «Papá, el tratamiento es caro». Y volvía a sentir la punzada, como si cada palabra siguiera viva, oxidándose dentro de mi pecho. Una tarde, Rosa me dijo, «He pensado que deberíamos llamarlo. Quizá necesita tiempo, pero no podemos dejarlo así». La miré, cansado. El tiempo no cura a quien no quiere curarse. Es nuestro hijo, Antonio. Y por eso mismo necesita tocar fondo. Pero ella no podía rendirse. Las madres no saben rendirse. A la semana siguiente, fue a buscarlo a su piso de Madrid. Regresó entrada la noche, con la cara pálida, los ojos hinchados. Se ha mudado. Nadie sabe dónde está. El portero dice que se marchó con una chica, que ni siquiera dejó dirección. No pregunté más. Le preparé una tila y la dejé dormida en el sofá. Yo me quedé en el taller, solo, mirando la vieja Bultaco que aún conservaba en una esquina. La moto que estaba arreglando el día que Javier me dijo que estaba enfermo. El mismo día en que todo cambió. Encendí la luz tenue y me senté en el banco de trabajo. Sobre la mesa tenía aún algunos de los papeles de aquella noche, la denuncia, las capturas, los recibos. No podía destruirlos. Quizá porque eran lo único que me quedaba de esa historia. Una historia real, pero no honesta. Durante semanas, la vida se redujo a lo esencial. Rosa se refugiaba en su rutina. Yo salía a caminar por las mañanas hasta el río Tajo, donde los álamos dejan caer hojas sobre el agua. Allí, en ese silencio, encontraba algo parecido a la serenidad. Pensaba en Javier, pero ya no con rabia, sino con una tristeza limpia, como quien mira un paisaje que fue hermoso y ahora está cubierto de ceniza. Una mañana de abril, casi un mes después de la cena, recibí una carta. El sobre era blanco, sin remite. La letra, inconfundible, la de mi hijo. Rosa la vio sobre la mesa. Es de él. Asentí, pero no la abrí. La dejé junto al café, mientras el sol entraba por la ventana. Tardé más de una hora en decidirme. Dentro había una sola hoja, escrita con trazo nervioso. Papá, sé que no merezco vuestro perdón, pero necesito que sepas que estoy trabajando. No busco compasión ni dinero. Solo quería decirte que lo siento, que no supe medir el daño. Si algún día puedo devolver lo que os quité, lo haré. Y si no, al menos intentaré que alguien, en algún lugar, reciba de mí algo bueno. Cuídate, Javier. No había firma, ni dirección, ni número. Solo su nombre. Rosa lloró mientras la leía. Yo no. Solo doblé el papel con cuidado y lo guardé en la libreta donde había anotado mi frase aquella noche. El amor sin verdad no cura. Mata despacio. Pasaron los meses. El verano llegó a Toledo con su calor inmisericordia. El taller volvió a abrir, pero más por costumbre que por necesidad. Algunos vecinos me llevaban motos viejas, y yo las reparaba en silencio, sin cobrar. Era mi manera de ocupar las manos y vaciar la cabeza. Rosa, poco a poco, empezó a hablar del sin romperse. ¿Dónde estará?, preguntaba a veces, mirando el horizonte. Y yo, que también me lo preguntaba, solo respondía, donde pueda aprender a ser quien no fue. Una noche de agosto, mientras cenábamos en el patio,
Me sorprendió un pensamiento extraño. No sentía odio. Lo que sentía era una especie de compasión triste, como la que uno tiene por quien se perdió sin saberlo. Pensé que, si un día volvía, no habría reproches. Solo el silencio, ese silencio que deja espacio para empezar de nuevo, si él lo quisiera. El tiempo siguió su curso. El otoño trajo lluvia, y con ella, una carta más. Esta vez venía de un hospital de Madrid. Al abrirla, encontré un informe de recursos humanos. Javier López, contratado como personal de limpieza en el Hospital Virgen de la Luz. Sin carta, sin mensaje, solo un papel administrativo. Rosa lo leyó y sonrió entre lágrimas. Trabaja en un hospital, Antonio. Quizá la vida le ha puesto donde debía estar. Yo asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. No por lo que hacía, sino por lo que significaba. Había elegido servir, limpiar, empezar de cero. Quizá no era redención, pero era un paso. Esa noche salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Encendí una lámpara pequeña y me senté a mirar las sombras del limonero sobre la pared. El silencio ya no dolía. Era distinto, más sereno. Pensé que, tal vez, el trueno ya había pasado. Y lo que quedaba era ese momento suspendido, cuando todo se calma y uno entiende que la vida, incluso rota, sigue respirando. Rosa salió detrás de mí con 2 tazas de café. Me la tendió sin decir palabra. Bebimos despacio, mirando el amanecer. El cielo, al fondo, empezaba a clarear. ¿Crees que volverá? No lo sé, pero si lo hace, aquí estaremos. No con los brazos abiertos, pero con la puerta sin llave. Y entonces comprendí que el silencio que habíamos vivido no era vacío, sino espera. Una espera que ya no necesitaba ruido, ni lágrimas, ni explicaciones. Solo el tiempo, ese mecánico invisible que, poco a poco, lo repara todo. Pasaron casi 2 años desde aquella última carta. El tiempo, como el aceite viejo, se espesa, pero también suaviza los bordes de las cosas. Rosa y yo aprendimos a vivir con su ausencia como quien convive con una cicatriz. Ya no duele, pero siempre está ahí, recordándote el golpe. El taller seguía siendo mi refugio. Cada mañana, después del café, abría la puerta, dejaba que el olor a metal y polvo se mezclara con el aire del patio y encendía la vieja radio. Las noticias, las voces de siempre, el mismo mundo que giraba sin pedir permiso. A veces, mientras ajustaba un motor o engrasaba una cadena, pensaba en Javier. No con resentimiento, sino con una especie de ternura resignada. Me lo imaginaba barriendo pasillos de hospital, viendo enfermos de verdad, escuchando toses que no eran fingidas. Pensaba que, tal vez, cada día era para él una forma de expiación. Una mañana de noviembre, mientras barría hojas secas frente al taller, escuché un coche detenerse detrás de mí. No levanté la vista. Solo oí la puerta abrirse y una voz conocida pronunciar mi nombre. «Papá». Tardé unos segundos en girarme. Allí estaba Javier, con la ropa sencilla de un hombre que ya no busca impresionar a nadie. El pelo más corto, la mirada más baja. Tenía las manos agrietadas, con la piel reseca, como quien ha fregado suelos o cargado cajas. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba reloj. «He venido a verte», dijo. No supe qué responder. El aire entre los dos era denso, como si el pasado aún flotara suspendido. «Tu madre está dentro», dije al fin. «Lo sé, la he visto por la ventana, pero quería hablar contigo primero». Entramos al taller. Cerré la puerta. Él se quedó de pie, mirando las herramientas, los bancos, el olor a grasa. «¿Cuánto tiempo?», murmuró. «Sí», respondí. Se frotó las manos. «He estado trabajando en un hospital. No de médico, claro, de limpieza, pero me dejan ayudar a los pacientes mayores. A veces les llevo agua, o los escucho. Algunos no tienen familia. Aprendí que el silencio de un enfermo pesa más que cualquier mentira». Su voz era serena,
sin dramatismo. Yo lo escuchaba sin interrumpirle. He venido porque quiero arreglar las cosas. No sé cómo, ni si aún se puede, pero tenía que intentarlo. Me quedé mirándolo. Aquel muchacho arrogante, el del coche rojo y las mentiras, había desaparecido. Delante de mí había un hombre cansado, pero real. Y en ese momento entendí que, aunque el daño no se borra, la culpa también puede cansarse. No busques perdón, Javier, le dije con calma. Él bajó la cabeza. No lo busco. Busco respeto. Asentí. Eso lleva tiempo. Lo sé. Nos quedamos un rato en silencio. Solo se oía el leve zumbido de una mosca contra la ventana. Después, saqué del cajón una hoja doblada. Era la carta que le había dejado hace 2 años, la que nunca pensé que volvería a ver. Se la tendí. ¿Recuerdas esto? Él asintió. Sí, la leí 1000 veces. Entonces ya sabes lo que pienso. El tratamiento más caro no es el de la enfermedad, sino el de recuperar la confianza. Javier apretó la hoja entre los dedos. Estoy intentando pagarlo, papá. Cada día. No respondí. Salimos al patio. Rosa nos vio por la ventana y salió enseguida, con las manos aún húmedas del fregadero. Se quedó inmóvil unos segundos, mirándolo, sin saber si abrazarlo o reprocharle la ausencia. Pero las madres, incluso cuando se rompen, nunca olvidan cómo se perdona. Corrió hacia él y lo estrechó entre sus brazos. Lloraron los dos, despacio, como quien vacía un pozo. Yo los observé en silencio. No sentí triunfo ni alivio. Solo paz. Una paz frágil, pero suficiente. Cuando se separaron, Javier sacó un sobre del bolsillo. Esto es lo que he podido ahorrar. No es mucho, pero quiero devolvértelo. Guárdalo, le dije. No, papá. No quiero que ese dinero siga entre nosotros. Me lo tendió. Pesaba poco, pero en su interior había algo más que billetes. Había una voluntad. Lo acepté, sin contarlo. Lo guardé en el cajón del taller, junto a las herramientas de mi padre. No por el valor, sino por la memoria. El sol empezaba a caer. Javier se quedó mirando el limonero del patio. No ha cambiado nada, dijo. No, respondí. Aquí el tiempo solo repara lo que tiene arreglo. Nos sentamos los tres a cenar. Rosa había hecho sopa de ajo, la de siempre. Nadie habló del pasado, solo del presente, de su trabajo, de los pacientes, del hospital. Y en medio de aquella conversación sencilla, me di cuenta de que a veces la verdad no llega con un portazo, sino en voz baja, sin pedir permiso. Cuando se marchó, ya era de noche. Desde la ventana lo vi alejarse, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. No miró atrás. No hacía falta. Yo tampoco moví un músculo. Solo sentí que algo, muy adentro, se había recolocado en su sitio. Rosa me miró y susurró. ¿Crees que lo hemos perdido del todo? No, solo se fue a aprender lo que no supimos enseñarle. Esa noche, antes de dormir, salí al patio. El aire olía a frío y a tierra húmeda. Me senté en la vieja silla de hierro, mirando el cielo oscuro. No había estrellas, solo el reflejo pálido de la luna sobre las tejas. Pensé en mi padre, en su taller, en sus manos callosas. Pensé en Javier, en el hijo que tuve y en el hombre que volvía a intentar ser. Y, por primera vez en años, sentí que podía cerrar los ojos sin miedo a soñar. El silencio ya no era amenaza, era hogar. Y comprendí, sin palabras, que la verdad, cuando por fin llega, no ruge como un trueno. Susurra. Volví al hospital por un asunto menor, una revisión de la tensión. Nada importante, pero al ver el pasillo, las líneas amarillas en el suelo, sentí el latigazo de la memoria. La enfermera me llamó por mi nombre. Sin querer, miré la placa de su bata. Era otra, más joven. Aún así, la frase regresó entera, intacta, como el golpe de una puerta. Señor López,
Su hijo nunca ha estado ingresado aquí. Me detuve junto a la ventana. El cristal devolvía una versión cansada de mí mismo. No dolía ya. Era un recuerdo con bordes limados por el tiempo. Pensé en todo lo que vino después: la cena, el pendrive, la denuncia, el sobre con billetes que pesaba menos que un abrazo. Y comprendí que el precio real nunca fue el dinero. Fue esa frase. Fue la grieta que abrió entre un padre y un hijo, y que nadie podía coser en un solo día. Al salir, me crucé con un hombre empujando una camilla. Tardé un segundo en reconocer la postura de sus hombros, las manos grandes, la manera de apartarse para dejar pasar a los demás. Era Javier. No me vio. Hablaba bajito con la mujer tendida en la camilla. No se preocupe, señora Carmen. Vamos despacio. Su voz tenía una calma nueva, como si cada palabra le pesara lo justo. No lo llamé. No hacía falta. Lo miré perderse por el pasillo. Por primera vez, sentí que la vida había puesto a cada uno en su sitio sin necesidad de mis órdenes. Esa tarde, en casa, le conté a Rosa lo que había visto. ¿Y no le dijiste nada? No, estaba trabajando. Ella asintió, con esa sabiduría antigua de las mujeres que han llorado ya bastante. Entonces, déjale, que la vida termine de enseñarle. Los días se volvieron sencillos. Volví al taller sin prisa. Reparé la vieja bultaco por puro gusto. Coloqué las herramientas que quedaban como si fueran fotografías. A veces, al atardecer, me sentaba en el patio y releía la carta que le dejé. Cuando entiendas que el tratamiento más caro es recuperar la confianza, sabrás lo que realmente cuesta tu mentira. Ya no me ardía en las manos. Era una frase útil, como una llave que abre una puerta concreta y nada más. Un domingo cualquiera sonó el timbre. Era Javier. No traía sobres ni discursos. Solo una maceta pequeña, un limonero joven, para reemplazar el que se secó. Dijo. Lo plantamos juntos, en silencio. Rosa nos miraba desde la cocina, apoyada en el quicio, con la sonrisa apretada para que no se le desbordara. No hubo pactos ni firmas. No retiré la denuncia ni reescribí la herencia. La justicia, aprendí, también necesita su orden. Pero abrí la puerta de la casa y dejé la llave por dentro, girada apenas lo justo. El respeto no se hereda. Se gana despacio. Y a veces, se gana limpiando pasillos y aprendiendo a hablar bajito. Hoy, cuando madrugo, preparo café para 2 tazas aunque solo beba yo. Rosa se levanta más tarde. El patio huele a tierra húmeda. Ha llovido durante la noche y las tejas guardan un brillo nuevo. El limonero pequeño se sostiene torpe, con una cuerda suave que lo guía recto. Me recuerda a nosotros, menos frondosos, más verdaderos. He vuelto a pasar por el hospital alguna mañana. A veces lo veo de lejos, saliendo a la rampa para tomar aire, o empujando una silla de ruedas con el cuidado de quien lleva en las manos lo que no quiere volver a romper. No siempre me acerco. No siempre hace falta. Nos hemos aprendido a saludar con los ojos, como los hombres que ya han dicho lo que tenían que decir. Cuando el ruido del mundo cede, escucho el patio. Las hojas del nuevo limonero chocan entre ellas con un murmullo mínimo. Rosa riega con una jarra de metal, y el agua cae como una música sin letra. Cierro los ojos y vuelvo, un instante, a aquel pasillo, a aquella voz que me partió en 2. Luego los abro, respiro. La herida ya no manda. La verdad se queda. No construí mi vida para que me la arrebataran. No crié a mi hijo para que me temiera, ni para temerle yo. Lo hice para esto, para ver cómo, incluso después de la mentira, lo que somos encuentra su sitio. Sin ruido, sin aplausos, con trabajo, con tiempo, con los pasos justos de quien aprende a andar otra vez. El sol asoma por detrás del muro y tiñe de amarillo la pared encalada. Sirvo el café. Tomo la taza con las 2 manos. En el plato, un gajo de limón perfuma el vapor. La casa respira. Y yo también. La paz no llegó de golpe. Llegó como llega la lluvia a la tierra seca. Sin preguntar,
empapándolo todo hasta que, al fin, vuelve a crecer.